¿Cuál es el papel de la mujer en el ámbito laboral? Es complejo porque las mujeres cada día, la verdad es que vamos sumando como más victorias en el ámbito laboral, pero también tenemos trabajos iguales que los hombres, pero a veces las pagas no son las mismas o las prestaciones son menores. Hay cierta discriminación todavía para asignar algunos puestos de trabajo. ¿Usted cree desde su punto de vista que tienen las mismas oportunidades o las mismas posibilidades para ingresar las mujeres al mundo laboral, donde obviamente también lo ocupan esos puestos o esos cargos los hombres? Pues la verdad es que sinceramente no son las mismas. Juzgar con perspectiva de género. ¿Qué significa eso, abogado? Que el juez tiene que dar especial cuidado o tener especial cuidado al momento de resolver un asunto donde se vean involucrados derechos de mujeres. Pero otra cuestión que se enfrentan es cuando existe el acoso laboral. ¿Qué casos o qué vamos a entender cuando se dan estos supuestos del acoso laboral? A una mujer, bueno, pues le hagan bullying, que la traten con palabras soeces, la humillen, la aíslen también igual, o incluso, por ejemplo, bueno, que haya algún acoso de tipo sexual, que quieran propasarse con ella, que la denigren, que a lo mejor teniendo un puesto de trabajo le bajen el puesto, que le bajen el salario. Estas mujeres que han sufrido este acoso laboral, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Abraham Uriostegui. Me da mucho gusto que nos acompañen en una transmisión más. Y bueno, pues hoy estamos en la sección Defensa Jurídica Laboral con la maestra Gabriela Hernández. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien y con el gusto de estar pues siempre cada mes aquí con ustedes. Con el gusto y con el calorcito de esta tarde. Sí, además el calor de este día, porque la verdad es que sí ya empieza a ser. La verdad, se siente el calorcito y más calor luego nos da cuando tratamos temas interesantes. Sí, exactamente, exactamente. Como sí, a propósito de este acontecimiento que apenas tuvimos, donde se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, pues creo que vamos a tocar un tema que va relacionado con ello. Y sabemos que a veces en el ámbito laboral, pues creo que desde mi punto de vista yo considero que hay algunas desventajas. Y entonces, pues qué bueno que está usted como mujer, como abogada, para que nos hable sobre este tema. ¿Cuál es el papel de la mujer en el ámbito laboral? Sí, precisamente diste en el punto. Precisamente, bueno, pues atendiendo a que recién ayer tuvimos la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pues bueno, es la propuesta del tema del día de hoy. Muy desafortunadamente, bueno, aquí en México el papel de la mujer en el ámbito laboral es complejo, porque las mujeres cada día, la verdad es que vamos sumando como más victorias en el ámbito laboral, pero también seguimos batallando en algunas circunstancias. Ganamos victorias porque, bueno, pues hay posibilidades de obtener cargos públicos, tenemos muchas oportunidades de trabajar en áreas donde antes no se permitía trabajar a las mujeres o era muy difícil, ¿no? En ciertas ramas, como por ejemplo la arquitectura, la ingeniería. Ahora, bueno, pues se ha aperturado un mundo de posibilidades de trabajo para la mujer. Sin embargo, no es la victoria completa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, seguimos batallando en cuestiones de... Tenemos trabajos iguales que los hombres, pero a veces las pagas no son las mismas. Sí hay muchas empresas en donde a la mujer por un trabajo igual a un compañero o un trabajo de mayor riesgo o que necesita mayores capacidades, mayores aptitudes, el salario viene siendo menor o las prestaciones son menores. Entonces todavía tenemos como que esas circunstancias en materia laboral, que hay cierta discriminación todavía para asignar algunos puestos de trabajo. Sí. Y muchísima en cuanto al pago y a los honorarios que debe de recibir una mujer, porque siempre hay ciertos ámbitos, ciertos puestos de trabajo en donde se sigue discriminando por esa situación. Porque eres mujer, bueno, pues entonces tu pago, tu salario va a ser menor, y si te gusta y si no, pues bueno,
muchas gracias, la puerta está abierta y hay muchas otras como tú que van a querer venir a trabajar con lo que tú ganas o con menos, ¿no? Entonces, sí, esa es una problemática en nuestro mundo laboral. Claro, entonces yo le preguntaría, abogada, ¿tienen las mismas, o usted cree desde su punto de vista que tienen las mismas oportunidades o las mismas posibilidades para ingresar las mujeres al mundo laboral, donde obviamente también lo ocupan esos puestos o esos cargos los hombres? Pues la verdad es que sinceramente no son las mismas. Nos ha costado muchísimo trabajo abrirnos camino, abrir brecha, porque de verdad, o sea, no son las mismas oportunidades. Hay ciertas, por ejemplo, empresas o incluso, por ejemplo, despachos de abogados. Hay despachos de abogados que únicamente y exclusivamente contratan caballeros. Entonces, sí, no es fácil, sí nos cuesta trabajo, pero la verdad es que, insisto, vamos abriendo camino, vamos abriendo brecha, pero sí es muy difícil llegar a ciertos puestos de trabajo. En cuestión, bueno, política, pues ya se ha aperturado un poquito más, claro, la verdad, pero sí hay todavía, insisto, por ejemplo, en cuestiones de despachos, hay despachos que son de abogados que solamente permiten hombres, despachos de arquitectos que solamente contratan hombres, despachos donde hay ingenieros y también así como que pues solamente hombres, porque por ejemplo en estos dos rubros, ¿no? Ingeniería y arquitectura, así como que las mujeres pues nada más vienen a distraer y una mujer no va a tener la misma capacidad. O por ejemplo, si mando a una mujer, no puedo mandar a una mujer de residente. Hay un puesto, una categoría en el área de la construcción que le llaman residente de obra, que es quien está supervisando a los trabajadores. Sí. Y muchas veces dicen, yo no puedo mandar una mujer residente de obra. ¿Por qué? Porque los colaboradores, pues bueno, son albañiles, ayudantes generales, soldadores, gente muy difícil de controlar, gente a veces complicada en cuestión de también igual agresiva, y muchas veces dicen, no, pues yo creo que una mujer no me va a servir para este puesto, claro, sí. Entonces no quiero mujeres residentes de obra, ¿no? Entonces me contratan puros hombres porque los hombres pues están con un igual, y a veces hay este tipo de trabajadores de este rubro, dicen, bueno, pues si viene una mujer, yo no le hago caso, ¿no? Porque a mí no me van a venir a mandar. Entonces, claro, sí es muy difícil conseguir igualdad todavía, no imposible, se ha batallado mucho, pero pues ahí vamos. Sí, y creo que este tema del que estamos platicando se relaciona con uno que platicamos más o menos como hace un año y medio, que precisamente las mujeres ya como abogadas, ¿no? Ese conflicto, sí, esos impedimentos que tienen en desempeñarse en el ámbito laboral desde el punto de vista como abogadas postulantes, ¿no? Lo platicamos en ese momento. Lo platicamos ya hace como un año más o menos. Sí, como año y medio lo platicamos. Para que vean esa entrevista, también está muy interesante, donde la abogada pues precisamente nos habla esas desventajas que se enfrentan las abogadas postulantes. Así es. Y, por ejemplo, digo, como bien lo dice, ¿no? Se ha aperturado un poquito. Digo, ahorita pues ya tenemos una ministra en la Suprema Corte, ya tenemos casi 200 años de existencia de la Suprema Corte. Dentro de todo ese tiempo, pues apenas hemos tenido 14 mujeres ministras y solo una de ellas en todo ese tiempo tiene el cargo de presidente. Entonces, bueno, nos damos cuenta que poco a poco, lucha tras lucha, se han logrado ir ocupando estos espacios. Sí. Pero, vamos, ya ocuparon un espacio en una empresa o cualquier actividad laboral van a desempeñar. Pero otra cuestión que se enfrentan es cuando existe el acoso laboral, ¿no? Y que es otro problema. Entonces, para que vayamos entrando en contexto en esto del acoso laboral, ¿qué casos o qué vamos a entender cuando se dan estos supuestos del acoso laboral? Sí, eso es muy importante porque, por ejemplo, al despacho luego llegan, bueno, ahorita estamos hablando primordialmente de trabajadoras, de mujeres. Claro. Entonces, al despacho luego llegan trabajadoras y dicen, ay, abogada, es que fíjese que, pues bueno, la verdad es que en mi trabajo, pues me hacen bullying, ¿no? Entonces, ¿cuáles casos o situaciones son consideradas acoso laboral? Bueno, pues que en específico ahorita a una mujer, bueno, pues le hagan bullying, que la traten con, palabras soeces, la humillen, la aíslen también igual, o incluso, por ejemplo, bueno, que hay algún acoso de tipo sexual, que quieran propasarse con ella, que la denigren, que a lo mejor teniendo un puesto de trabajo le bajen el puesto, que le bajen el salario. Todo ese tipo de situaciones son consideradas como acoso, porque muchas veces llegan y me dicen, no, pues es que fíjese que tengo este problema, pero como que todavía no se entiende bien cuáles situaciones
situaciones pueden considerarse como un acoso. Entonces, todas estas situaciones pueden considerarse como un acoso laboral y bueno, pues por supuesto que si estamos ante una situación de estas, bueno, tenemos que considerarlo y no dejarnos. O sea, la verdad es que, bueno, se va a oír trillado, pero pues hay que alzar la voz porque si no, claro, seguimos con lo mismo. Entonces decimos, sí nos hemos abierto camino en el ámbito laboral, las mujeres sí, pero nos sigue costando mucho trabajo y a muchas mujeres les sigue costando aguantarse un sinfín de atropellos y de situaciones de acosadores dentro de sus centros de trabajo por no perder el trabajo, porque dicen, híjole, bueno, pues es que el acosador es mi jefe, el acosador es el dueño. Bueno, pues vamos a empezar por terminar con esas prácticas terribles y aunque sea el dueño, aunque sea el jefe, bueno, pues la verdad lo primordial es primero salir de esa situación de acoso, ¿no? Entonces hay muchos otros lugares donde podemos irnos a trabajar porque a veces sucede que la persona es tan acosada, tan minimizada que piensa que el único lugar donde puede estar es ahí. Y aún en contra de su voluntad y aún sufriendo todo lo que sufre, sigue permaneciendo en ese lugar. ¿Qué es lo que cuando van al despacho me dicen, no, abogada, es que ya no lo soporto, lloran, se desesperan y digo, bueno, ¿y por qué no te sales de ahí? Es que si me salgo, o incluso ahí mismo me han dicho, ¿no? Mi jefe me dice, pues ¿a dónde te vas a ir? Nadie te va a querer así porque eres una inepta, porque eres una torpe, N cantidad de cuestiones que les dicen y lo compran. Entonces así de lo compro, bueno, pues si es cierto, aquí como que me hacen el favor, mejor me quedo porque tengo dinero, puedo solventar las necesidades propias y las de mi familia. Entonces todas esas situaciones son acoso. Hay muchos casos en donde las mujeres son aisladas, por ejemplo, hay patrones que dicen, esta ya no me sirve, pero no quiero despedirla porque si la despido le tengo que pagar lo que le corresponde por ley, entonces la voy a cansar. Y le empiezan a hacer un sinfín de cosas, a cargarle la mano de, ¿sabes qué? Ahora vas a hacer más trabajo. Es lo que le iba a preguntar, también el darle esa carga excesiva de trabajo también se considera como acoso laboral. Sí, exactamente, también es considerado como acoso laboral, de ahora le voy a cargar la mano y le voy a dar el trabajo de 2 personas. Entonces la verdad es que las mujeres somos muy aguantadoras y con tal de obtener el beneficio del pago, decimos ni modo, terminamos el trabajo. Entonces, ya no me funcionó, entonces ¿qué voy a hacer? Bueno, pues entonces ahora la voy a aislar. ¿Y qué es aislar? Muchas veces ya no nos dan trabajo. A veces nos cargan de trabajo y a veces nos dicen, bueno, pues de ahora en adelante como no sé, a lo mejor no quieres hacer lo que yo te digo o por tu cuenta no te quieres ir, pues de ahora en adelante ya no se te van a asignar labores y pues hazle como quieras, ¿no? Entonces las dejan ahí sin hacer nada. No les dirigen la palabra, no les asignan trabajo, no nada. Les pagan su salario, sí, pero las tienen completamente aisladas. Dentro y alrededor de todos, pero en un aislamiento porque ya nadie le habla, porque ya nadie le dice qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. Entonces se convierte como en un mueble más. Eso también es un acoso laboral. Y muchas veces las mujeres no lo entienden. Dicen, bueno, pues es que fíjese que yo creo que me quieren correr o me quieren cansar porque ya no me dan trabajo y me siento mal porque yo estoy ahí en un rincón. Es más, me quitaron de donde yo estaba y me dijeron, ponte donde quieras, pero ya no hay nada que hacer. Eso también es considerado acoso. Entonces no hay que permitirlo y nos vamos y demandamos el despido injustificado, por supuesto. Porque a veces algunas, como yo no comentaba, no quieren renunciar porque dicen es que también tengo mucha antigüedad, ¿no? Dicen, ¿qué va a pasar? También. Yo tengo mi antigüedad. Así y es. Sabemos que en esas malas prácticas, pues luego el patrón las despide y pues no quieren ni siquiera... Y no quiere darles nada, además de eso. Sí, entonces agradece, ¿no? Que te di trabajo durante tanto tiempo y desafortunadamente esto es muy recurrente. Pero entonces, estas mujeres que se ven involucradas o que han sufrido este acoso laboral, ¿qué es lo que pueden hacer? Sí, ahí nuestra Ley Federal del Trabajo nos da, tenemos unos artículos relativos a cuáles son los derechos del patrón y cuáles son los derechos de los trabajadores. Entonces, y cuáles son las obligaciones del patrón y obligaciones de los trabajadores. Dentro de las obligaciones del patrón, bueno, por supuesto que está el que haya un ambiente cordial de trabajo y promover que exista el respeto entre compañeros, no provocarlo o tampoco encubrirlo. Entonces, por ejemplo, si existe un acoso por parte de algún compañero de trabajo y esta chica o esta mujer va y lo reporta con su jefe o lo reporta con el patrón y ese patrón no hace nada, bueno, pues obviamente se está haciendo cómplice de ese acoso. Entonces, lo que procedería es que esta trabajadora pudiera iniciar un procedimiento de rescisión de la relación laboral
sin responsabilidad para ella, sino con toda la responsabilidad del patrón. Porque si el patrón acosa directamente, es una causal de la rescisión sin responsabilidad de la trabajadora. Si el patrón permite o hace que otros trabajadores acosen a la trabajadora, también igual, obviamente, pues la trabajadora puede iniciar un procedimiento de rescisión laboral sin su responsabilidad y obviamente pidiendo que se le pague todo lo que le corresponde por ley. Y adicional a ello, bueno, yo recomendaría obviamente hacer una queja en lo que es la CONAPRED, que es la comisión encargada de cuestiones de discriminación, porque además no nada más es el acoso, sino también el ser discriminada como mujer dentro de los centros de labores. Entonces es como un todo que podemos hacer una sola cosa, ¿no? Podemos manejar cuestiones de discriminación, cuestiones de acoso y adicional a ello poner nuestra queja respectiva en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque por supuesto que está prohibido que los patrones acosen o permitan o busquen la forma de que otros trabajadores acosen a sus compañeras o compañeros, ¿no? En este caso estamos hablando de mujeres. Sí, y qué bueno que puntualice esa parte en donde dice que, bueno, puede demandar esa rescisión laboral sin responsabilidad para el trabajador, en este caso la trabajadora, sí. Porque a veces luego es el problema, no, ¿qué tal que demando? Y después van a decir que no es cierto, que yo fui la que provocó y una infinidad de cosas. ¿Qué pueden hacer las mujeres, sí, cuando son acosadas? Ya dijimos, bueno, pueden demandar esta rescisión laboral. Y yo le preguntaba, abogada, que a veces las mujeres o no quieren demandar porque dicen, no quiero ser careada, no quiero enfrentarme a ese acosador. ¿Qué pasa ahí? Con esta nueva reforma laboral, ¿qué sucede? ¿Sí se tiene que presentar los dos? ¿Los van a carear como normalmente la gente le llama? No, con la reforma laboral que hubo, bueno, pues ahora, antes de irnos al juicio, tendríamos que hacer una conciliación prejudicial. Entonces, lo que nos dice la ley con esta reforma, bueno, pues en el caso ahorita particular de las mujeres, pero también sería para hombres, si un trabajador manifiesta que fue discriminado, que fue acosado, entonces vamos a exceptuar a ese trabajador de enfrentarse, digamos, a su patrón dentro de esta conciliación prejudicial. Pero ¿qué tenemos que hacer? No nada más es de, no, es que fíjate, juzgado, porque ¿qué hacemos? Si yo he sido acosada como trabajadora, entonces voy a decir, bueno, a mí me discriminaron por ser mujer y estas son las circunstancias. Me voy directamente al juicio y digo que estoy exceptuada de haber agotado la conciliación prejudicial porque la ley dice, no te voy a enfrentar a quien ejerció esos actos violentos o de acoso en contra de ti. Pero lo que sí tengo que hacer es comprobarle al juez de alguna manera, de la que sea, a lo mejor a través de videos, fotografías o de algún testigo o lo que yo tenga para comprobarle que efectivamente sufrí ese acoso dentro del centro de trabajo para que me exceptúen de la conciliación prejudicial y no tener que enfrentarme precisamente a mi acosador dentro de esa diligencia. Entonces sí, la ley dice, no es necesario que vayas y te presentes al centro para que vuelvas a ser revictimizada, pero sí tienes que llegar a algunos elementos de prueba para que el juez te exceptúe efectivamente de poder llegar a, no es tanto carearse, pero la gente lo entiende así, a enfrentarte con tu agresor, ¿no? Sí, bueno, supongamos que ya no es necesaria esa conciliación por la excepción que nos acaba de mencionar, pero resulta que demandan al patrón y el patrón dice, no es cierto, esos no son los hechos, es más, yo le ofrezco nuevamente la fuente laboral, ¿sí? Que regrese a trabajar, ahí está el trabajo disponible. ¿Qué pasa ahí? Sí, bueno, aquí habría dos supuestos. Por ejemplo, si la trabajadora solicitó la indemnización constitucional, no así la reinstalación porque no quiere regresar a lo mismo. Entonces, si solicita la indemnización constitucional y el patrón viene y dice, te ofrezco de nuevo el trabajo porque yo no te despedí, la trabajadora está en completa libertad de decir, yo no quiero tu trabajo. ¿Por qué? Porque no voy a regresar a volver a ser víctima de lo que fui víctima y precisamente, pues bueno, ya no necesito tu trabajo. Lo que necesito es que me pagues lo que a mí me debes. Entonces, si solicito indemnización, no estoy obligada, ni siquiera es una opción aceptar la reinstalación. Sin embargo, si yo como trabajadora solicito la reinstalación, bueno, ahí sería otra cuestión.
También igual, anteriormente a la reforma, lo que sucedía era, por ejemplo, si el patrón decía, yo no despedí al trabajador y tan no lo despedí, le estoy ofreciendo la reinstalación, eso hacía que la carga de la prueba la tuviera entonces ahora el trabajador. Actualmente ya no, entonces lo que decíamos nosotros si éramos abogados de trabajadores, oye, yo pido la reinstalación y el patrón me la ofrece, a fuerzas hay que aceptarla. Porque si no la acepto, entonces voy a tener yo, voy a ser contradictorio a lo que estoy pidiendo, ¿no? Entonces, ahora con la reforma, la carga de la prueba siempre la va a tener el patrón. Y la verdad es que sería ilógico que una trabajadora, si sale huyendo de ese centro de labores donde es acosada, donde es discriminada, quiera pedir la reinstalación. Pero aún si la pidiera y en el camino ya dice, mejor no quiero, puede finalmente decir, pues no, ¿sabes qué? Siempre no quiero la reinstalación. Aunque me la ofrezcas, no la acepto. Porque la carga de la prueba siempre va a ser del patrón. Perfecto. Se escucha o se habla de juzgar con perspectiva de género. ¿Qué significa eso, abogado? Sí, efectivamente. De hecho, hay un protocolo que se llama protocolo para los jueces, para juzgar con perspectiva de género. Entonces, ¿qué significa? Que bueno, que se tiene que atender un asunto en particular cuando se trata de una mujer quien está yendo a juicio. En cualquiera de los ámbitos, por ejemplo, bueno, ahora, anteriormente como que lo aplicábamos más a cuestiones de juzgados civiles, juzgados familiares, como que no entraban las cuestiones laborales porque antes, pues, la Junta de Conciliación no dependía del Poder Judicial y este protocolo está hecho para los juzgados que dependen del Poder Judicial, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues ahora con la reforma ya también el ámbito laboral se transforma en tribunales laborales y dependen del Poder Judicial. Entonces ellos también ahora van a estar arropados por este protocolo para juzgar con perspectiva de género, que ¿qué significa? Que el juez tiene que dar especial cuidado o tener especial cuidado al momento de resolver un asunto donde se vean involucrados derechos de mujeres. Entonces, o de niños, por ejemplo, pero en este caso vamos a hablar particularmente de mujeres. Entonces, donde hay juicios que están involucrados derechos de mujeres, el juez tiene que tener un especial cuidado en resolver este asunto y tiene que atender a cuestiones específicas. Por ejemplo, si en cuestión laboral, ¿no? Si una mujer está diciendo que ha sido acosada, que ha sido violentada, que ha sido agredida, a lo mejor hasta abusadas sexualmente, porque hay mujeres de verdad que son abusadas sexualmente por los patrones y se aguantan porque piensan que no van a poder en otro lado obtener recursos. Bueno, pues ahí estos jueces tendrán que juzgar con esa perspectiva de género, que qué significa poner especial cuidado de a ver, si tu mujer me estás diciendo que estás siendo víctima de todas estas cuestiones violentas, de entrada, bueno, pues sí te creo, pero sí necesitas allegarme elementos probatorios que me hagan fundar lo que yo, desde ahorita yo te voy a creer porque, número uno, eres mujer. Número dos, me estás diciendo que eres víctima, entonces no puedo negarme a no creerte, pero sí necesito que me allegues de elementos probatorios para que yo pueda dictar una sentencia favorable a ti. Entonces, esa es la perspectiva de género, que en el caso de mujeres, tener especial cuidado al resolver sus asuntos, tomando en consideración que son mujeres, que son vulnerables y además que vieron violentados sus derechos en cualquier ámbito. Eso es la perspectiva de género. Bien. Sabemos que en algunas empresas o en cualquier lugar donde trabajan mujeres, como bien lo decía hace rato en el inicio de esta charla, hay más hombres que mujeres, ¿no? Bueno, está bien, vamos a contratar dos o tres mujeres, pero en su mayoría son hombres, sea despachos, sean empresas, y desafortunadamente a veces esa actividad que desempeñan las mujeres, pues se la designan porque tiene quizá menos importancia. Pero con el paso del tiempo hemos visto que, bueno, ya las cosas como que se van equilibrando. Hasta en la política hemos visto, ¿no? Sí. Hasta en el Congreso, cómo se encuentra integrado. Entonces me gustaría que platicáramos un poquito sobre qué significa esa cuota de género. Sí, y tiene que ver con, bueno, todo lo que hemos hablado, que actualmente, bueno, pues la verdad, digo, sobre todo ahorita que hablamos del Congreso, sinceramente, digo, con gente que conozco del Congreso, como que la verdad, por los hombres que forman el Congreso, no están
particularmente no es tan bien visto que haya como que muchas mujeres ocupando estas curules, ¿no? Que sean diputadas, que sean senadoras. Se tienen que aguantar porque no les queda de otra. Pero en realidad la verdad es que nuestro Congreso es completamente machista. ¿Y cuál es la cuota de género? Bueno, pues es esta apertura a que haya mujeres ocupando diversos puestos públicos. Entonces, no es porque aquí en México lo exija, sino también las cuestiones internacionales y porque ahora ya todo el mundo está en el ojo del huracán siempre, ¿no? El país, por más pequeñito que sea o porque esté en otro continente, si hay alguna cuestión de este tipo de, por ejemplo, en tal lugar no se respeta la cuota de género, ¿qué es? Que haya igual cantidad de mujeres que hombres, por ejemplo, en los congresos, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, aquí en México, bueno, la cuota de género es eso, que haya igualdad de cantidad de mujeres que la cantidad de hombres ocupando estas curules públicas, estos puestos de senadores, estos puestos de diputados. Esa es la cuota de género y la verdad es que aquí en nuestro país no es muy bien recibida por nuestros congresistas varones, pero se tienen que aguantar porque ahora la verdad es que, bueno, la tecnología nos ha rebasado. También igual la aplicación de los instrumentos internacionales en México exigen que haya cuota de género. ¿Qué quiere decir? Que si hay 50 hombres, debe de haber 50 mujeres para que exista esa igualdad en oportunidad para mujeres y para hombres. Entonces, la verdad es que qué bueno que ha sido así y lo vemos, ¿no? Todos los días en la televisión, en las noticias, que bueno, pues a veces como las mujeres que están ahí representándonos, pues son completamente denigradas y muchas veces por ser mujeres, porque la verdad es que muchas de los ataques para nuestras mujeres diputadas o nuestras mujeres senadoras son de, ay, tú te acostaste con no sé quién, o tú eras sexo servidora, o hay un video sexual de ti, eres la amante de no sé quién. Entonces, la verdad, los ataques para las mujeres congresistas son esos. No son verdaderos ataques de, a ver, tu participación como senadores. Y vienen obviamente de otras mujeres, ¿no? Y luego a veces vienen de otras mujeres, que eso también es lo peor, ¿no? Pero esa es la cuota de género. Pero yo le pregunto a usted, porque he escuchado distintos puntos de vista. Cuando hablamos de esa cuota de género, ¿lo hacen nada más por darles equilibrio o porque en verdad necesitamos a alguien con el conocimiento en ese lugar? Porque quizá no necesitamos un 50% de mujeres y un 50% de hombres, porque quizá hay más mujeres que pueden tener la capacidad que ese 50% de hombres. Mejor podemos tener un 70% de mujeres, 70% y 30% de hombres. Pero cuota de género, 50-50. O viceversa, ¿no? Que a veces se ve mal. Si yo lo digo, no, más hombres que mujeres. Va a decir, ya va a empezar de machista. Pero a veces creo que también tiene que ver un poquito la capacidad. Que si vamos a ocupar ese 50% de mujeres y ese 50% con hombres, pues que ese 50% que tenga la capacidad para desempeñar las funciones en el encargo que le están encomendando, ¿no? Sí, la verdad, sí, mi perspectiva personal es que aquí en México es de, pues ni modo, hay que cumplir con la cuota de género. No hay convicción en que existan mujeres con verdaderas capacidades, pues para transformar la política de nuestro país o legislar en favor de la política, en favor, perdón, de la población. Entonces, yo siento que aquí en nuestro país, en México, tristemente, cumple con la cuota de género porque no nos queda de otra. Porque si no, nos van a acribillar internacionalmente y por todos lados y nos van a estar exigiendo y vamos a tener un montón de mujeres pues manifestándose en el Zócalo, en todos lados. Claro. Entonces, tristemente aquí mi perspectiva es que sí dan esa cuota de género porque no queda de otra, porque es ya prácticamente obligatorio, ya no es una opción. Sí, y sabemos que a veces, y qué bueno que se ha aperturado para que cargos públicos importantes los ocupen las mujeres, pero también a veces, como bien lo acabamos de comentar, pues le ponemos una mujer nada más para que vean que estamos cumpliendo, ¿no? Sí, y sabemos que quien está en el poder es un hombre y nada más lo utiliza y la manipula, ¿no? Y no tiene libertad de tomar esas decisiones. Así, a eso iba, que muchas veces también igual así, bueno, vamos a poner a alguien que sea manipulable, pero que yo atrás esté y ella sea un títere. Entonces, muy desgraciadamente, pues es así. Sí, vamos, qué interesante tema, maestra. Sí, muy bueno.
¿no? Maestra, ¿y cómo Así le fue en es. la marcha el miércoles? Ay, muy bien, la verdad es que genial. Fui a buena hora, a la marcha, pero se siente, es un sentimiento que indescriptible. La verdad es que sí, la emoción viene así como desde el pecho y sale hacia afuera. Muchos momentos muy emotivos, la verdad, a mí así como que de repente se me llenaban de lágrimas los ojos, porque de todo No por el tipo, gas lacrimógeno que aventaron, ¿verdad? No por el gas lacrimógeno, sino por todas las situaciones que vemos y que como mujeres digo, y al final del día, pues sí es algo para poder alzar la voz como mujeres, claro, y exigir que se nos respete en todo momento, ¿no? En todo ámbito, en toda circunstancia. Muy bonito, la verdad es que padrísimo. Había muchísima gente, bueno, pues obviamente exigiendo justicia por mujeres muertas, por mujeres abusadas, por niñas desaparecidas, sí, gente igual, mujeres en contra de sus patrones abusadores, exparejas abusadoras. Entonces, la verdad fue muy bonito, emotivo, niñas, adultas mayores, mujeres embarazadas. La verdad es que sí, muy, muy padre. Y como que una experiencia inolvidable, fabulosa. Fui a buena hora, muy temprano, antes de que empezaran las como que cuestiones más violentas, ¿no? Siempre sí se presta, pero no, en el horario que fui estuvo padrísimo. Me encantó, lo repetiré el año que entra. Muy bien, abogada, y gracias por participar en este tipo de eventos, sí, y alzar la voz, que en verdad hace falta que atiendan a este llamado que desde hace muchos años se ha venido haciendo, y que bueno, creo que últimamente, en este sexenio se ha agudizado más. Se ha agudizado más, y ahora nos sumamos, bueno, por lo que vi, nos sumamos más, o sea, era un mundo de mujeres. Sí había habido quórum en otros años, pero este año, de verdad, o sea, fue lo que nunca había habido en años anteriores. Entonces, esperamos que el año que entra todavía se sumen más. Claro, y que se escuchen, ¿no? Y que hagamos voces, escuchar la voz, claro, también igual, exactamente. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta tarde. Gracias, maestra, por habernos compartido este tema. Recuerden seguir a la maestra en sus redes sociales. A mí me pueden encontrar en Instagram, en TikTok y en Facebook como Abraham-Uri-Boy. Al igual que en Twitter también, síganme y les comparto algunos tips. Muchas gracias a todos ustedes, que sigan pasando una excelente tarde. Hasta la próxima. Luego.